universitarios, particularmente de formación de cuadros tecnológicos, digamos, como son los ingenieros, porque me parece muy importante también los aportes que puedan hacer otras universidades como la de economía, como la de sociología, pero particularmente desde esta casa de estudio, como una universidad tecnológica, en este caso una regional como la mendocina, conocedor de usted el ámbito, ¿no es cierto? Podría pensarse que podríamos hacer para reforzar o fortalecer ese concepto del desarrollo local. Mire, es bastante claro el camino. Es decir, las universidades tienen, diría, en los últimos 25 años, dos etapas. La etapa del aislamiento inicial, en la década del 80, que en realidad era recuperar aire después de un periodo de mucho castigo a la universidad, ¿no es cierto? No solo por el genocidio, sino también por el desaliento de la actividad universitaria. Pero, digamos, se recuperaron los saberes, se recuperaron las carreras, y se avanzó con esa cierta tendencia que tiene mucho ámbito universitario y también algunos organismos científicos post-universitarios de buscar la excelencia del conocimiento, que no queda claro muy bien qué es. Hay que entender, habría que hacer un taller para discutir a qué llamamos excelencia, ¿no? Y sería muy bueno que pudiéramos poner acuerdo sobre qué es la excelencia. Pero lo concreto es que en algún momento estaban aisladas las universidades. Y apareció, a mi juicio, ¿no? Esa división la estoy haciendo yo, pero me parece que más o menos doy en claro. Apareció la ley de vinculación universitaria del menemismo, que a mi juicio ha sido terriblemente negativa, porque detrás de el incentivo para la vinculación, en realidad había dos objetivos. Por un lado, meter los negocios dentro de la universidad, y por otro lado, conseguir la posibilidad de asignar menos recursos a la universidad, para que la universidad generara sus propios recursos. Estas dos ideas combinadas, en realidad, no sé qué tanto en cada lugar, pero hay algunos ámbitos que ha sido como una bomba electrónica, porque en definitiva, a medida que pasaron los años, y ya han pasado más de 15 años desde entonces, se fue generando un sistema por el cual muchos docentes universitarios, en definitiva, están en la universidad porque les da chapa de consultoría y trabajan de consultores dándole una pequeña proporción a la universidad en lo que es un sentido total. Eso no es institucional, eso es promoción del negocio personal. Yo creo que es el momento de barajar y dar de nuevo en esas cosas. Para mí esa ley, no hay clima, pero esa ley debió haber sido derogada hace mucho tiempo con fundamento ideológico. Pero debe ser reemplazada por otra que le permita a las universidades administrar sus propios recursos, pero no como diría. El cambio consiste en no pensarse como prestador de servicios a demanda, sino como una institución que resuelve problemas comunitarios. Y cuando digo comunitario no digo solamente el de los pobres, digo problemas del destino de la sociedad en su conjunto. Y entonces, si la imagen mía es que si uno analiza, vuelvo a ese trabajo de cocina que estoy haciendo, las importaciones argentinas, y descubre que hay, póngale, sin demasiada lupa, porque en definitiva yo no soy un especialista en todo, pero con las cosas que yo sé y que conozco a lo largo de toda mi vida, 50 proyectos de 10 millones de dólares de posibilidad de desarrollo en la Argentina, de 10 millones de facturación. Las universidades deberían tomar esos proyectos, una a uno, otra dos, otra uno, otra cuatro, y darle forma completa de ingeniería, de manera tal que luego los ámbitos de promoción del Estado pudieran conseguir que eso se ejecute. Eso es resolver un problema comunitario, no trabajar por demanda. Porque trabajar por demanda,
para hacer nombre y apellido. Hoy en día, la Argentina tiene un régimen para importación de equipos completos, de líneas completas, que le da una serie de beneficios. Incluso estas líneas completas pueden tener componentes usados. ¿Qué condición le ponen a las empresas? Que las empresas tengan una certificación de alguna universidad de que eso efectivamente es así. Yo conozco empresas importantes, la empresa líder siderúrgica y otras, que tienen acuerdos con universidades, algunas filiales de la tecnológica y otras que no son de la tecnológica, donde por un abono mensual les firman lo que sea. Porque en definitiva una mano lava la otra y en definitiva es una corrupción de baja escala, pero es corrupción al fin. Eso no es la universidad, es una persona de una universidad. Ya lo sé, de nombre y apellido. ya lo sé, pero sucede en la práctica y lo hacen en nombre de la universidad. No, es una persona con nombre y apellido. Pero firma con sello de la universidad. Eso lo Pone la firma esta. Sí, claro. Lo que le quiero decir es, ojo, yo no estoy desacreditando a la universidad con esto. Lo que quiero decir es que si ha llegado a ese nivel la penetración del negocio en el espacio universitario, hay que sacarlo al negocio, reemplazándolo, respondiendo a su pregunta, por poner a la universidad al frente de la búsqueda de soluciones del tipo que hemos mencionado, con todo el aporte económico que la universidad necesita, que a veces no lo tiene. Pero, digo, no, aquí no hay que tener precisiones de principio, ni a favor ni en contra. No hay que sostener que la universidad se ha comercializado, ni hay que sostener que la universidad es virgen. Digamos, yo creo que hay que encontrar un nuevo rol para la universidad, eso sí lo creo, categóricamente. Ese nuevo rol tiene que ser promotor del desarrollo, no trabajando por demanda de los empresarios individuales, sino por, en alguna medida, si alguien le va a demandar cosas, tiene que ser el poder público que le demande cosas. Para armar escenarios de desarrollo local, regional, nacional, hasta continental, porque hay muchas cosas de dimensión que necesitarían el trabajo en consorcio de numerosos ámbitos del conocimiento local. Creo que contesté. Hablando de industria y importación, yo vine a Mendoza hace 25 años a fabricar trépanos y bombas para extraer petróleo. Hoy esas cosas no se fabrican más en España. Nosotros traíamos una sede de Zapla, de Hacienda, forjábamos en Córdoba, en Entre Ríos, probábamos en Santa Fe. Tecnología norteamericana, pero exportábamos a Libia, a Brasil, a Estados Unidos. Todo eso se destruye. Entonces, digamos, para su mujer es tranquilo. Pero ahora me queda una inquietud que me permito contársela acá a todos, lo voy a hacer aparte, pero yo me pregunto, ¿cómo puede ser que nuestra clase política, habiendo tenido presidente Lindqvist con la calidad, con los conocimientos técnicos que tiene, cómo no se puede permear eso para arriba? ¿Cómo se puede permear? ¿Cómo la clase política no puede sacar provecho de moderado de la estatura suya y de otros colegas, de que con esta calidad tendrían que alumbrar, y seguramente lo han hecho para arriba, y cómo llegó a un techo que seguramente no pudo llegar más allá de lo que usted está contándonos a nosotros? Mire, hay una razón que la expuse, digamos, porque la política sigue siendo un ámbito de gestiones individuales, no de gestiones conceptuales. Y otro problema es un problema que no es argentino, es un problema, creo que mundial, con el tema de la democracia, que es que cuando algún espacio político se hace muy hegemónico en términos electorales, se llena de arribistas, porque los arribistas no van a los partidos que pierden, van a los partidos que ganan. Y cuando se maneja la política con un concepto tan personal, se hace difícil diferenciar los arribistas de los comprometidos, de los conceptuales. Además nadie sabe de todo, digamos. Si yo me junto acá con, qué sé yo, hay infinidad de temas que yo le podría mencionar que en 2 patadas me meten el perro porque no entiendo. Esa mezcla de cosas
no bien evaluada, no bien calibrada como problema, hacen no que haya situaciones como las que usted referencia personalmente, porque, digo, vale la pena aclarar, porque se me ha mencionado varias veces que yo anuncié mi retiro del INTI un año antes de retirarme, yo dije que me iba a jubilar y cumplir rigurosamente mi palabra. Lo que no esperaba es que una ministra de Producción, que está en la categoría de arribista, claramente, que no comparte el proyecto popular, se tirara sobre el INTI como un botín personal y pusiera a conducir el INTI gente que no tiene la aptitud adecuada. No lo esperaba. Tanto no lo esperaba que diseñé todo un proceso de transferencia a gente apta, a gente preparada, lo llevé al primer nivel, pero no cabe duda que los arribistas no tienen límites éticos de ninguna naturaleza. ¿Qué tal? Yo soy profesor. Y bueno, a ver qué dice el compañero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy profesor investigador acá full time, de educación exclusiva en investigación. Tengo una dedicación pequeña en docencia. Y estoy formando gente en posgrado, estamos trabajando mucho en investigación y estamos con muchas ganas, digamos, de ir empezando a tener confesiones reales en lo que es salir al medio. Y nos está costando un poco entender, digamos, y con sus respuestas en realidad ve un poco más claro cuál es el camino, digamos. El camino nuestro no es que no pudiéramos hacerlo, pero no era el de consultoría, porque en realidad no, digamos, terminar convirtiéndolo en una empresa dentro de la universidad. Nuestra intención, bueno, un poco compartirlo y también un poco recibir feedback, crear, no crear valor agregado, sino crear realidades nuevas, crear productos o crear servicios nuevos, y no terminamos de comprender, digamos, cómo, primero si eso es sensato, digamos, porque no tenemos un paralelo local, y lo otro también es si es sensato a nivel macro, ¿no? Entonces la pregunta concreta es si esto es un poco más concreto de lo que usted se refería por la universidad conectada con el... Muy bien. Y si no, bueno, concretamente, ¿cuáles serían las posibilidades? Yo creo que una de las cosas que no hay que hacer es obsesionarse con metodologías. En todo caso, es válido rechazar metodologías que uno advierte como inconducentes. Este asunto de trabajar por demanda en términos absolutos debe ser rechazado. Debe haber una ventanilla abierta para que quien venga con una inquietud uno la atienda y debe atender a todo el mundo que venga con una inquietud, pero no suponer que el trabajo tiene que ser estructurado por la ventanilla. Uno debería tener una estructura de trabajo al cual se suman las demandas de la ventanilla. Pero no hay por qué obsesionarse en la metodología inversa, en el sentido de decir, bueno, todo lo que tengamos que hacer tiene que ser creativo y tenemos que desarrollar nuevos productos inexorablemente. Digo, en un país donde sucede, por ejemplo, que en Formosa todavía se siguen mandando hortalizas primicias a Buenos Aires en cajones que se mandaron de Buenos Aires a Formosa. Si alguien se pone a pensar en la lógica de cómo producir los cajones en Formosa, no está haciendo una revolución científica, pero está resolviendo un problema y de ingeniería. Entonces, yo creo que el desafío consiste en agudizar la capacidad de análisis del contexto en términos técnicos, usando todo lo que se pueda la comparación internacional. Yo soy muy amigo de entender cómo se hacen las cosas en otro lado, en la escala correspondiente, para no comprar ningún fantasma de que las cosas tienen que ser grandes o no son, pero si acá hay problemas de determinada naturaleza que uno duda si están resolviendo bien, comparar cómo se resuelven en esa misma dimensión en otro lado, entender cuáles son los elementos que se le pueden poner de lógica para mejorar el sistema
y avanzar tomando la iniciativa, no esperando que a uno lo vengan a buscar, porque probablemente en ese caso no lo vienen a buscar nunca. En ese plano, cuando uno avanza, seguramente aparecen componentes que tienen eso que usted mencionó, la creación absoluta. Porque seguramente cuando uno avanza y se mete en un problema, aparece algo que es un eslabón que faltaba y que nadie lo estudió demasiado bien y que para resolverlo hay que ser enteramente innovador. Pero hay que ir del contexto general socioeconómico, con su componente tecnológico, hacia las soluciones específicas. Nunca, yo recomiendo, para gente que quiere encarar programas, no un proyecto en particular, programas de trabajo, que nunca piensa en términos muy aislados. Me parece que una de las cosas que han debilitado a la ciencia y la tecnología argentina son los especialistas de banda muy estrecha. El especialista de banda muy estrecha termina siendo inexorablemente tributario de alguien que arma el rompecabezas. Y nosotros no tenemos demasiada gente que arme los rompecabezas. Entonces, en el equipo podemos tener quien se dedica a armar el rompecabezas, quien vea el cielo y el pasto, y después el otro pone los pedacitos, ahí la cosa comienza a funcionar, ¿no? No sé si la aporté algo o una pavada, pero por ahí va. Ingeniero, en una parte de la exposición usted mencionó al conocimiento casi como condición necesaria y suficiente para llevar adelante el proyecto, el emprendimiento y lo demás, diciendo que el crédito, si el conocimiento estaba, era casi que caía por añadidura. En realidad yo opino que, por lo menos en los últimos 30 años en este país, el crédito nunca estuvo dirigido a la producción mundial y industrialización del país. El crédito siguió otro camino, el camino del negocio financiero, fundamentalmente, financiando formidables negocios con tasas de interés astronómicas, con los giros descubiertos de una época, o financiando al Estado a través de la compra de bonos con tasas muy prometedoras, o por existencia mismo del Estado. A diferencia de otros países como Estados Unidos o Francia con sus famosos entrepreneurs, donde realmente se ayudaba a que tenía un proyecto muy chiquito y que no tenía nada. Esto no ha sido, por lo menos en los últimos 30 años creo que todo más. Muy por el contrario, yo creo que la plata siempre ha ido a quien tenía plata y no a donde quería ir, con resultados de pago. Los créditos de los bancos de Mendoza, la dirección de la provincia, son una muestra de esto, donde muchos empresarios... Déjame que le interrumpa porque mi propuesta es distinta de lo que podría llamarse la transparencia del crédito o la democratización del crédito. Si en todo caso lo que le diga no satisface, usted me repregunta, pero digo, el sistema de crédito al bicentenario en este momento, que presta al 9,9% anual y que por lo tanto es un préstamo a tasa negativa, se utiliza en su gran mayoría, enorme mayoría, para grandes corporaciones y se insiste mucho con que las pymes tomen crédito y no lo toman. No lo toman por la gran mayoría, porque no tienen proyecto. Porque en realidad lo que están haciendo con el estímulo del crédito, claro, es suponer esa cosa que dije al principio, que el desarrollo tiene que ver con el dinero, y no con las ideas. Mi concepto es distinto. Yo aspiraría, y qué sé yo, en la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, pasaron algunas cosas como las que yo voy a decir ahora, aspiraría a que, volviendo al tema del caseinato de sodio, que alguien diga, che, caseinato de sodio se hacía en la Argentina. Ahora se importa por $7 millones por año. Acá está el valor de lo que se importa, está el proceso, está la asistencia técnica de la OTN de algún lugar, que es el sponsor principal del punto de vista técnico, y llamamos un concurso para ver quién quiere hacer caseinato de sodio, dándole el Estado el 30% de capital a fondo perdido y el resto con un crédito razonable. Va a tener cola en ese caso. Es totalmente distinto si el proyecto tiene mercado asegurado y tecnología consolidada y asistencia técnica permanente. No solo cola de empresarios,
hasta cola de municipios. Mire, cuando nosotros, una cosa absolutamente menor, como hacer un matadero, en un país donde cierran los mataderos, en este momento la carne en la Pampa 1 está en relativa crisis, hay varios mataderos que cerraron y demás. Nosotros sostuvimos que tenía que haber mataderos en la periferia de la Argentina que faenaran ganado para el abastecimiento local. Y largo de contar, pero hay 8 mataderos que están bastante avanzados que están parados en este momento porque el INPI está dudando si lo termina o no. Pero cuando nosotros empezamos a poner los ladrillos del primer matadero, les puedo asegurar que teníamos por lo menos, qué sé yo, otra docena de intendencias queriendo poner los mataderos. Y con la plata y todo. Simplemente no tenían la capacidad de gestión para hacer el diseño, para estudiar eficientemente el uso de la energía, para buscar dónde se compra la caldera a leña en los lugares donde no tenían gas, y así una tras otra todos los elementos técnicos que nosotros pudimos aportar. Yo no creo que eso sirva para resolver todos los problemas técnicos de la Argentina, pero que usted podría, con un banco como el BICE, llamar a concurso, el BICE, ¿no? el banco chiquito, el banco de inversión, llamar a concurso para varias docenas de proyectos de pequeña y mediana dimensión, aportando la tecnología, la asistencia técnica, y tendría muchos candidatos, no le quepa duda. Yo voy a insistir en lo mismo. Yo creo que el país no tiene cultura crediticia para la producción. Y vamos a ver eso, ¿no? Cuando se crean las ASJP, toda la exigencia sobre el dinero de la ASJP es exclusivamente para un negocio financiero. Gran parte para comprar bonos extranjeros y bonos extranjeros. Ninguna partecita de esa plata, ninguna partecita, ni un 1% estuvo destinada a negocios protegidos. O sea que esto muestra realmente que no hay una cultura crediticia. Y realmente cuando uno en carne propia tiene que ir a un buscador a golpear una puerta para que le den un crédito, el nivel de exigencia y el nivel de complejidad que significa acceder a un crédito, realmente lo único que estamos dando es que no hay un interés real por favorecer esto. Me ha pasado en carne propia y lo podemos ver en la provincia. Usted hoy para pedir un crédito para ponerse en antigranizo le pide hipotecar la propiedad. Sí. O sea, absolutamente Los préstamos desproporcionado. para consumo del banco son más personas, 40% anualmente. Entonces yo creo que se han muerto, se han matado muchos proyectos de pequeños emprendedores a través del desaliento por las dificultades que son. Eso es cierto. Y además ahora el temor a tomar el crédito cuando aparece. ¿Sabes? Sí, yo quería comentarle que cuando estaba hablando en enero, me recordaba que estaba en una reunión de APIME y hablamos de los compresores japoneses mayoritarios, que lo patentizaban, son compresores de atornillo de refrigeración, de prácticamente 300 caballos, 500 caballos, donde los japoneses le ofrecieron a los industriales de paquetizarlo en Japón para traerlo acá. Y había dinero para invertir, ¿cierto? Entonces, alguien dijo en esa reunión que por qué los japoneses estaban interesados en paquetizarlos afuera y traerlos a la Argentina, es porque hay mercado en la Argentina. Y alguien dijo en esa reunión, nos quieren robar y nos roban el mercado también. Entonces, a todo esto, no sé si se escucha bien. La otra cosa importante en esta situación es que algo se habló del aporte de la universidad pública. Nosotros tenemos que renombrar que en este tipo de debates, particularmente como grupo de docentes, levantamos y estamos conformes con la universidad pública, ya que en la universidad pública podemos docentes participar para elegir nuestras autoridades en consejos y podemos de alguna manera influir y traer personalidades como usted en estos tipos de debates. No sé si se escucha bien esto, ¿no? Bien. Yo quiero decirte que hay críticas. Nosotros hacemos críticas no destructivas, sino constructivas, que tenemos que apuntalar esto la universidad tecnológica,
que no ha permitido, ahora no se da tanto porque es poco trabajo, a personas que hemos trabajado y al trabajador en última instancia, como debe ser, poder estudiar y tener conocimiento. Eso tenemos que afirmarlo y llevarlo hacia adelante. Dentro, acá ya se habló de qué manera la universidad pública puede actuar en el desarrollo de la comunidad local, que se ha hablado de todo esto. La otra, en una de sus charlas, usted habló, por ejemplo, el tema que tiene que ver con la universidad, ¿no? Los especialistas en economía, donde veía que, por ejemplo, cuando hay emprendimientos municipales, los libros de economía que están escritos hasta ahora, usted lo dijo, el Bustero, que yo lo escuché, los libros de economía hablan, todos los libros que están escritos hablan sobre la rentabilidad. No hay un libro de economía desarrollado que le dé el objetivo a los emprendimientos municipales. Y yo quisiera que, si pudiera detallar un poquito más ese tema. Bueno, el contexto, alguna propuesta de orden, digamos. Normalmente al orador de estas reuniones no le gusta quedarse solo, así que tratemos de terminar en los próximos 5 o 10 minutos. Me gustaría que hubiera, hubiera alguna intervención, más allá de que creo que usted quiere decir algo ahora, a posteriori hubiera alguna intervención de los jóvenes, digamos, alguien que tenga algo para decir, de una mirada que no sea de docente de la universidad, me refiero, ¿no? Pero yo no tengo problema, pero esto se desgrana pero rápidamente contesto eso. El problema con la enseñanza de las ciencias sociales es muy serio, porque Argentina se ha, a mi juicio, anquilosado mucho en algunas de las ciencias sociales, especialmente en la ciencia económica. En este momento, en las facultades más grandes de la Argentina, la Facultad de Ciencia Económica de Buenos Aires, por ejemplo, están discutiendo la modificación de los planes de estudio. Yo tuve oportunidad de tener un diálogo con gente que estaba discutiendo esos temas, y en realidad estaban discutiendo cómo poner a los últimos aportantes de innovaciones en la economía matemática, pero no gente que trabaja en la economía heterodoxa. Es decir, la economía matemática está cuestionada a esta altura por más de la mitad de los pensadores económicos del mundo. Y en la Argentina no se enseña economía ecológica, no se enseña economía evolutiva, no se discute críticamente la economía neoclásica en ningún lado. En ningún lado. Todo lo que se hace es afinar la economía matemática que, si usted toma... En este momento estoy leyendo un libro de un americano que un libro que me animo porque estoy jubilado, ahora leo libros de 400 páginas. Las primeras 100 páginas son para destruir la economía neoliberal con argumentos, algunos hasta banales. Y uno dice, ¿cómo puede ser que nosotros estemos discutiendo en la Argentina cómo enseñar mejor esa economía? Y no sepamos siquiera, yo le pregunté a miembros de la Comisión de Modificación de los Planes de Estudio si conocían la obra de Hernán Daly, que es el creador de la economía ecológica, al cual luego lo han seguido numerosos. Herman Daly se llama. Lo han seguido numerosos economistas y no había llegado nunca nada de Herman Daly. Y estaba cambiando el plan de estudio de la Facultad Económica de la UBA. Digo, no lo estoy diciendo en términos soberbios, lo estoy diciendo en términos objetivos, de qué tan crítica es la situación en el pensamiento en algunos temas que son fundamentales. Yo creo que en sociología nos hemos animado a los pensadores de derecha y de izquierda más críticos y conocemos toda la gama. En politología también, pero aparece la economía y que después determina buena parte de nuestra vida y seguimos estudiando los años. Es realmente muy lamentable. Yo creo que hay un largo camino para recorrer. Por eso digo que lo que usted pregunta es obvio que en la enseñanza económica hoy los proyectos públicos no se evalúan. No hay proyectos públicos.
Termino con una mandada de paso, me voy a mandar la parte del minuto, como en 2 minutos y medio. Sileoni anunció el otro día en un acto importante que la universidad va a poner de Buenos Aires, y se va a intentar que esté en todo el país, una materia que se llame trabajo social, porque es importante que los estudiantes al menos un cuatrimestre pongan el cuerpo haciendo un trabajo en relación con la comunidad. En la Facultad de Ingeniería de la UBA, cuando yo fui decano hace 38 años, lo pusimos en el plan de estudio y lo sacaron los mismos compañeros 9 meses después y nunca más se puso. Y hoy, 38 años después, están discutiendo si lo van a poner. Porque además Sileoni dijo, tiene que ser progresivo, porque hay que tener cuidado. ¿Qué sé yo? Si no, así no va, así no se cambia nada. Porque dejamos 2 intervenciones más, un estudiante y una profesora. Sí, si hay más de un estudiante, después lo decimos. Sí, solo gracias por respetar el cupo sobrevino, que es un poquito bajo hoy, pero bueno. La verdad que me ha ido cambiando el panorama de lo que quería comentar y quería preguntarle debido a las otras intervenciones. Solo una pequeña acotación respecto a lo que había dicho mi compañero de estudios acá, Ricardo, del tema de justamente de la falta de crédito. A veces también hay un conocimiento con respecto a las ventanillas que existen y hay mucho dinero subejecutado y falta de proyectos. Y no lo digo para grandes emprendimientos, sino para emprendimientos pequeños, justamente para pymes y mucho más pequeños productores. Yo me desarrollo en el ámbito vitivinícola. Y conozco el tema y estamos trabajando con una retención a las exportaciones que vuelven a los gobiernos provinciales y que queda subejecutado. Desde el año 2009 tenemos dinero subejecutado y no llega al productor por falta de proyectos. Acá hay una falta no del productor, sino de los ámbitos gubernamentales provinciales y las intendencias que no saben direccionar y unirse de información o de consultores que ayuden en la ejecución de ese dinero que va y vuelve de la nación a la provincia y queda ahí. Y que bueno, y eso concreta esa serie antigranizo que a lo mejor necesita un pequeño productor y que un gran productor ni le importa buscar esa línea de financiamiento. Eso por un lado, muy cortito. Luego, algo para ver en sintonía con lo que ustedes decían respecto de este valor agregado que tenemos, porque es el ritmo de ser exportador. En el tema vitivinícola, hace años atrás, sobre todo en el 1 a 1, cuando todos viajábamos, decíamos, vamos afuera de los restaurantes, hay una chilena, no hay vino argentino. Argentina producía el vino, que producía lo bebían de Argentina. Creo que es un ejemplo de industria que no necesitó del mercado externo para crecer. Hoy, bueno, sí, está en el mercado externo y es como que el consumidor de afuera, que tiene una demanda particular, es un consumidor de primera y el de Argentina es un consumidor de cuarta. Me refiero a que estamos cuidando mucho más las exigencias, de los términos analíticos de exigencias que nos ponen y que uno trata de que no sean barreras arancelarias para cumplir con estar en su mercado y que por ahí estamos descuidando al consumidor interno. Eso nada más que un comentario. Una pregunta que también quisiera tener una respuesta. ¿Cómo ve usted el sistema científico y técnico hoy en el país? Dado que por ahí he observado, y no quisiera herir con lo que voy a decir, que existen burócratas de la ciencia. Con lo que quiero decir es que por ahí hay proyectos que se realizan solos muy lejos de la demanda y que no se llega a hacer la transferencia de lo que la demanda necesita, la industria necesita, el productor necesita, y van por los niveles separados. Hay como una desconexión. Eso es una pregunta que me gustaría su opinión. Mire, ahí yo tengo una opinión categórica. Yo creo que a cada uno en este entramado social hay que pedirle lo que corresponde y no más de lo que corresponde. Yo creo que, y empezando por la presidenta, me parece que la presidenta tomó una decisión valiosa al considerar que la ciencia y la tecnología es uno de los 3 pilares de una política pública. Francamente, ella no conoce lo suficiente, ni es su responsabilidad conocerlo, como para luego
de tomar esa decisión, articular el sistema de ciencia y técnica de la manera adecuada, empezando porque el Ministerio de Ciencia y Técnica debió haber reclamado desde su constitución que todos los organismos nacionales de ciencia y técnica pasaran a depender del Ministerio. No pasaron a depender porque el ministro no lo pidió. Y no pasan hoy a depender porque el ministro no lo pide. Y estoy absolutamente seguro que si el ministro lo pidiera, más allá de cualquier influencia política para que el INTA siga en agricultura o el INTA siga en industria, pasaría al Ministerio de Ciencia y Técnica, porque en ese sentido la presidenta tiene una convicción de que hay que darle espacio a la ciencia y la técnica. ¿Eh? El ministro ha negado el ingreso de esa parte ha negado. Bueno, pero es que ¿quién coloca a la cabeza de ese grupo? Usted habla de ciencia y técnica y yo tengo que retroceder atrás y ir a Carlito Rapiña, el ingeniero Carlos Rapiña, exactamente. Ese realmente era una verdad. Después, ¿con quién lo reemplazaron? Con Matera y con compañía. Sí, bueno, pero... a la cabeza de ciencia y técnica colocamos, y bueno, pero mire, el sistema de ciencia y técnica es bastante distinto de la relación con la industrial o con los sindicatos. El sistema de ciencia y técnica, la gente debería tener más grado de libertad de las que se toma, digamos. Acá la gente se comporta de una manera demasiado subordinada, demasiado dócil cuando no comparte una mirada, y la gente debería reclamar por lo que considera correcto para estructurar un sistema de ciencia y técnica potente. Si efectivamente, como usted dice, y yo puedo compartir, en algún caso se toma una decisión estructural y se pone al frente a una persona que no corresponde, porque no tiene los atributos, primero habría que presionar sobre esa persona para que se dote de los atributos y se rodee de la gente correspondiente. Es decir, hay que dar la pelea conceptual, digamos. Yo conozco muy bien el sistema por dentro, y la verdad la gente elige los caminos más simples, que en definitiva termina tratando de hacerse amigo del juez. Y con hacerse amigo del juez no cambiamos ninguna estructura. Yo, con eso no quiero echar la culpa a la gente. Lo que quiero decir es que el sistema es un sistema que necesita articulación, contestando la pregunta suya. El sistema, para funcionar, necesita articulación. Para tener articulación, esa articulación no puede ser horizontal, por propia iniciativa de las universidades, del INTA, del INTI. Tiene que tener algún estímulo muy fuerte desde la conducción política. Y eso significa que el Ministerio debería o llevarse los organismos y luego articular con las universidades y con los otros ámbitos que no se lleve, digamos, o en todo caso, si no se lo lleva a articular en serio, más allá del discurso. Hace más de 4 años que el Ministerio dice que hay que articular, pero no articula. No tiene programas en serio que junten a las universidades y a los organismos de ciencia técnica a discutir los grandes problemas nacionales. El plan estratégico de ciencia y técnica que hizo el Ministerio es un intento frustrado, es un mal programa, es un mal programa. Y lamentablemente, y lo digo con mucho dolor, yo no conozco un solo documento de un organismo de ciencia y técnica que diga que ese plan no sirve. Todo se la bancada, está ahí, estamos. Y todo el mundo sabe que no lo va a usar para nada. Bueno, entonces, hagámonos cargo cada uno de su pedacito, eso es lo que quiero decir. Me parece que es la forma de resolverlo. Un género, bueno, yo soy estudiante de ciencia política y por ahí la pregunta o la reflexión, a ver si se entiende bien, también más del lado de las ciencias sociales. Cuando yo lo leo o por ahí escucho las intervenciones suyas, o como ahora también, me parece que usted incluso lo ha escuchado de parte suya, en cierta medida hay que pensar el tipo de capitalismo que tenemos y pensamos en el desarrollo en términos económicos, como usted el recorte que hace, que si bien es amplio, pero nos permite entender la lógica. La pregunta es, ¿cómo se puede establecer una estrategia de este tipo? ¿O cuán efectivo, cuán viable es poder materializarla en una economía globalizada que a veces parece que les dejara a los estados latinoamericanos que han hecho un avance en la generación de estados fuertes, pero que a aquella vez idea de una burguesía local, una burguesía nacional, parece que la respuesta fuera un estado activo, que creo que va por ahí un poco también parte de su reflexión.
pero lo que encuentro es que hay un Estado que lo que hace es fomenta un modelo extractivo, exportador, minero, y en base a esa capacidad de acumulación que genera, destina a emprendimientos productivos no de mucha monta o a favorecer esa cadena concentrada de comercialización, de capital que tenemos en nuestra economía, y parece que la alternativa es el saco ganancia o rentabilidad, como se dice, de la soja, de la minería, y genero planes sociales, programas. Digo, lo que pasa en los gobiernos, incluso con cierta radicalidad en América Latina, que se atraviesa un momento distinto, pero en Bolivia está la discusión, en Venezuela está. Parece que de fondo el modelo de esa lógica exportadora, extractivista, no logra tocarse porque o hay una economía social o un proceso de marginal o que va de lado paralelo con lo que sucede en la economía productiva. No sé si se entiende la reflexión. Se entiende perfectamente, ese es el meollo de la cuestión. El problema no es argentino, sino que en todo caso si lo extendemos a Latinoamérica, es latinoamericano. Y digamos, sigue vigente el capitalismo que supone un crecimiento por derrame. Los intentos que se han hecho en Venezuela, sobre todo, que es el que tiene intentos más importantes de construir lo que podríamos llamar democracia económica, han sido intentos que tuvieron importantes fracasos. Venezuela comenzó con una muy masiva, pusieron cualquier cantidad de dinero en promover cooperativas, y a los 2 años el presidente de Venezuela creía que la palabra cooperativa era mala palabra, porque la gran mayoría de las cooperativas se gastaron la plata en cualquier cosa y no hubo capacidad estatal de asistir, ni de seguir, ni de controlar, digamos, se repartió la plata. Ese es el ejemplo tal vez más duro de fracaso inicial, y después se avanzó en una dirección en que se habla de empresas socialistas, que son empresas del Estado, con conducción política, sin democracia interna, sin participación plena de los trabajadores en las decisiones, con mucho entusiasmo de la gente por hacer las cosas, pero con muy poco eco en la dirigencia. Es decir, no se ha conseguido ni siquiera en Venezuela, con el esfuerzo que ha puesto Chávez para que eso baje, que lo que podríamos llamar la burocracia política crea en la democracia auténtica de masas. Y bueno, si en Venezuela no pasó, es bastante difícil que pase en la Argentina o en Brasil. Entonces uno cree, bueno, ¿y qué hacemos? Insultamos por los rincones. No, yo creo que nuestra tarea es una tarea de marcar que el capitalismo de derrame no es salida, eso es fundamental, pero y marcar también que hay una alternativa al capitalismo de derrame que pasa por la democracia económica auténtica, y no lo que tenemos que no es democracia económica, porque no solo una pyme no tiene acceso al crédito, como dice el señor que se fue, sino que los más humildes están condenados a la dádiva pública, eso sin ninguna duda. El trabajo golondrina, en lugar de resolver ese trabajo golondrina, lo que se hace es reglamentar que tengan baño y comida caliente. Esa lógica del gobierno popular es una lógica que si no supiera uno que está hecho a partir de la ignorancia, diría que es perversa. Porque la única solución del trabajo golondrina es que deje de haber trabajo golondrina, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es ir al pueblo del cual salen los trabajadores de golondrina, estudiar el contexto socioeconómico de ese pueblo, generar trabajo en el pueblo y evitar que la gente se tenga que ir. Y entonces la corporación maicera que corta flores a mano, que se joda y que compre una máquina que corte flores con la máquina. Que por otra parte ya existe la máquina. Entonces, un gobierno popular debería transformar en esa dirección, pero en la medida en que sigue razonando
Brasil, Argentina, no focalizo en la Argentina, Brasil, Argentina, Uruguay, consume más y consume también, tiene menos problemas porque tiene menos industria, pero es más o menos lo mismo. Esa lógica del derrame, ayudada por el estado de bienestar, que en definitiva complementa a los que quedan afuera, es una lógica que permite ir tirando, pero hoy Argentina entra en un ciclo, Argentina en particular, y Brasil ya está hace tiempo, pero mucho más grande, y le invierten de afuera mucho más plata, por eso tiene más posibilidades de que no se note. Argentina está entrando en un ciclo donde tiene que advertir que no puede depender de las corporaciones multinacionales, que tiene que dar empleo de calidad en serio a la gente, que tiene que bancar los emprendimientos más modestos para que se autonomicen, que tiene que desarrollar las economías regionales. Eso más allá del discurso, yo creo que eso está instalándose en el escenario como cosa real. Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Ayudar a que eso se entienda y que se asuma que es real, que es así. ¿No? Bueno, yo le hablo de parte del Centro de Estudiantes, el cual formo parte. En realidad estaba pensando, no voy a hacer una pregunta, sino voy a hacer una intervención, porque la pregunta que estaba pensando es un compañero que hace productos químicos y me ha comentado varios productos de limpieza. Me ha comentado varios problemas, pero no manejo los detalles como para hacer una pregunta, pero me está imaginando una cabeza. Así que voy a hacer una observación nada más. Desde nuestra postura, digamos, que es un placer escucharnos, escuchar a personas como usted que tiene esa visión de una teoría ligada a la práctica, digamos, orientada a la necesidad de la comunidad. Digamos, nosotros en nuestra humilde participación hemos tratado de siempre orientar eso con la extensión universitaria que hacemos para las empresas recuperadas, una de cerámicos y otra un subproducto cárnico, justamente de la industria del cuero, que tiene un montón de problemas. No son grandes problemas, no necesitan grandes soluciones tecnológicas, sino bastante simples. Y bueno, con mucho pulmón tratamos de hacer eso como un ejemplo, a ver si algún día la universidad, esta facultad particularmente, logra insertarse en el medio para brindar soluciones tan simples como hacer un puente que llegue a un barrio o cuestiones así que podríamos hacer. Bueno, también me encantó y lo aplaudimos todo este sector con esto de terminar los kioscos que tienen muchos docentes que practican servicios, por ahí oculto en el título de investigación. Y bueno, y otro tema que también se me viene a la cabeza es esto de las leyes menemistas de los 90 que crearon la Fundación UTN, que permitió estos kioscos, y además la mercantilización de la educación. Hoy la matrícula de esta facultad es mucho superior a la matrícula de carreras privadas que la de estudiantes de ingeniería. Entonces, bueno, también un placer escuchar. No conocía esta ley y la voy a investigar más para ver cómo hacemos para suplantarla y sacarla. Y bueno, también me voy a tirar la parte, digamos, la parte del centro estudiante, que nosotros hemos desarrollado tecnología propia, sustentable, usando software libre, acá en el centro de copiado, con muy buenos resultados. Hoy con el objetivo de manejar independientemente de nuestros recursos, no depender de un tercero. Eso es un orgullo que no quería dejarme de mencionarlo. Damos más de 15.000 pesos en beca por mes, posibilitando que los chicos sean independientes y puedan seguir con el trabajo. Así que, bueno, ha sido un placer escucharlo y nos llena de esperanza de que algún día vamos a poder cambiar las cosas como están y que no nos gustan. Así que muchísimas gracias por estar acá.
Hola, hola. Dos personas más. Mi apoyo inexcelente y que lo compartimos todos. Ya tenemos 31 años de feminismo en esta institución y hago todos los años exclusivos, limitación exclusiva, existen universidad, docente, secciones jurídicas, vinculación y extensión. Voy a empezar esto lo digo para decir, tengo conocimiento de muchas cosas. Cuando se habla con el tiempo, hace más de 20 años estaba en servicio de textil. El servicio de textil, cuando se integra con la finalidad de educar a la sociedad en este ámbito, en particular, se hace con éxito y válido. ¿Qué nos permite un servicio de textil? Encontrar el problema que la sociedad no ha podido resolver. Una sociedad técnica, no problema social. Y el hecho de que proyectos de investigación acotados a esta necesidad. También la dirección entrada que usted hizo referencia al aislamiento de la universidad en el año 80. Y luego dijo la segunda etapa, el problema que hubo con la universidad a través de la existencia de la vinculación con el medio. Pero acá hay un joven dijo muy claramente, cuando esa vinculación se transforma en ocioso, es lamentable. Pero cuando la vinculación va inmersa en una estudiante, en una educación que sale de la universidad para lograr esa necesidad corresponde. Estoy hablando específicamente de seguridad eléctrica. Usted sabe muy bien que hace 20 años atrás la seguridad eléctrica era nada. Hoy en día es una rama sumamente importante del área ingeniería. Entonces, la vinculación de la universidad con el medio es importantísima. Pero y resolver el problema. Todo lo que ha aprendido, primero, éticamente, digamos, lo que es la universidad pública. En segundo lugar, poner el conocimiento que ha adquirido gracias a la universidad. Solamente Sí, yo simplemente le agradezco, yo simplemente quisiera un minutito señalar que los temas de ética siempre deben ser definidos en un contexto que previamente se ha planteado, vale decir, aquí antes de discutir o de definir cuál es un comportamiento ético, hay que definir para qué se vincula la universidad con el medio. A partir de entender para qué se quiere vincular con el medio, después se define la conducta apropiada. Y el que se aleja de la conducta apropiada tiene que ser controlado y sancionado. Sin ninguna duda tiene que ser así. Adelante. Buenas noches. Yo quería hacer una pregunta muy específica de Gonzalo. Hablaba de incluirse en la cadena como eslabones en el tejido industrial que usted plantea. Quería saber su opinión si usted cree que esto, al empezar a analizarlo, al empezar a incluirse, trae etapas de desabastecimiento o etapas duras de crisis económica o algo así, por lo que la economía se maneja globalmente y por lo que todavía esas empresas están luchando con empresas más importantes, por así decirlo. No te entiendo, digamos, si se incluye nuevas empresas... El hecho de, socialmente, como país, el hecho de empezar a manejar y empezar a meter pymes o empresas chicas a la cadena, si eso trae una crisis o si eso trae alguna etapa de desabastecimiento en esa industria, quería saber más o menos lo que usted opinaba. No sé si... No, yo entiendo eso. Yo creo que si se auspicia a las pequeñas empresas en los términos que funciona hoy el mercado y no se hace ninguna otra cosa más que auspiciarlas,
es probable que algunas de ellas se vean sometidas a una competencia, ni siquiera desleal, una competencia de disparidad de fuerzas tan grande que tienda a excluirlas del mercado. El punto es que si un gobierno que lance un espacio, que avance en un espacio de democracia económica, tiene que entender cómo defender a los que incluye. Y tiene que tener instrumentos para defender a los que incluye. ¿Qué quiero decir? Es decir, para hacer un análisis bien concreto con nombre de apellido, el secretario de Comercio se ha ganado un espacio en la política argentina. ¿Por qué? Porque es un heterodoxo que va al frente y discute en términos de poder. Ahora, lamentablemente discute en términos de poder con una concepción que termina beneficiando a los más poderosos, porque por la forma en que negocia solamente con los poderosos y les pone condiciones a los poderosos sin que en esas condiciones desaparezca su condición de monopólico, oligopólico, etc. Si ese mismo poder, con la fuerza que Guillermo Moreno despliega, se pusiera al servicio de auspiciar y proteger espacios de mercado, por ejemplo, si se decidiera que las 10 provincias de la periferia de la Pampa Húmeda van a producir su propia leche, y se decidiera claramente que toda acción de Sancor o de la Serenísima o de alguna otra empresa para desplazar a esas empresas del estante del supermercado de su provincia va a ser severamente sancionada, y así sucediera, otro escenario se daría. Entonces, es decir, el tema es con quién se negocia y para qué se negocia, a quién se sanciona. Este gobierno tiene poder para sancionar conductas. Lo que tiene que hacer es sancionar las conductas incorrectas en esta dirección, no cualquier conducta. Yo no creo que sea difícil eso. Usted usar un nombre que dice Moreno. Pero por eso está ahí como si este es la silla de parador y no es de parador. Moreno está ahí y hace lo que hace porque alguien lo autoriza. No es porque Moreno sea... Yo lo mencioné con nombre y apellido, pero define una característica, una forma de intervención, no es una persona. A mí no me interesa la persona, sino la forma de intervención. La forma de intervención, de controlar los precios, discutiendo con el que... con el formador de precios, yo lo discutí con él, yo entiendo que es absolutamente ineficiente la forma. No se puede controlar los precios discutiendo con el formador de precios. Pero para mí no es Moreno el que hace eso, es la política que tiene detrás. Mire, yo aprendí en 40 años de funcionario público que a veces uno cree que hay política muy consolidada, muy planificada, muy estudiada, y en realidad se hace lo que se puede y lo que se ocurre el día de hoy. Ingeniero, por ende los centros universitarios, así que no me sirve con... No, estoy explicando por mi experiencia propia. Yo también tengo experiencia. En el año 73, en el instituto que yo dirigía, hicimos la jornada en San Juan con el actual vino. No me malentienda, porque no lo quise. Cuando escucho en televisión, usted dice, bueno, hay que ser tranquilo que se acomode. Yo no me acomodé nunca. Yo estuve con Perón 2 horas. Bueno, entonces no está incluido entre lo que dije. No estábamos hablando de cuestiones personales. No generaliza y no es... Yo no generalicé, yo califico la conducta. Hay gente que ha pervertido el sistema universitario. Disculpen, antes de terminar, ya para darle final, simplemente recordarles que esto no termina aquí. Esto sigue, continúa. Esta inquietud de traerlo acá al ingeniero surge de un grupo de profesores de acá de la facultad preocupados precisamente por lo que él ha comentado muy claramente, que es la realidad del papel que debe cumplir, que debiera cumplir la universidad pública con respecto a las transformaciones que hacen falta en nuestro medio y con respecto a muchas otras cosas más que acá quizás no ha sido el ámbito para hablar. Pero nosotros, como universidad, como miembros de esta comunidad, nos sentimos con una alta responsabilidad respecto de la problemática que ahora se ha planteado y sentimos la necesidad de participar, de actuar y de tener herramientas de poder de decisión para poder transformar esta sociedad que vemos que hay
cosas. No decimos que todo está mal, pero sabemos que hay injusticia, sabemos que hay desigualdades, sabemos que una Argentina con un Producto Bruto de 450.000 millones de dólares, todavía hay un gran sector de la sociedad que vive en forma marginada. Y en nuestra sociedad lo vemos aquí, atrás de la Universidad de Cuyo, lo vemos en la Villa Miseria, que vive en unas condiciones deplorables, que dan vergüenza, como argentinos, poder seguir soportando y conviviendo esas cosas, sabiendo que esas cosas se pueden cambiar, sabiendo que hay dinero, que hay capacidad, que hay un pueblo con conciencia de que eso es necesario cambiarlo y que por burocracia, por ideas pasadas, por lo que sea, no se puede cambiar. Nosotros convocamos como docentes de esta casa a los estudiantes, a los profesores, a los no docentes, a los graduados, a seguir luchando y bregando por cambiar las cosas que hay que cambiar y por instrumentar nuevas políticas universitarias que estén destinadas no solo a atender las necesidades de las empresas, sino a atender las necesidades en general de toda la comunidad y especialmente las necesidades de la comunidad de los sectores más desprotegidos de esta sociedad. Así que yo quiero despedirlo al ingeniero con un aplauso. Y convocarlo para una próxima, convocarlo para una próxima, porque es muy probable que en la próxima el decano sea de los nuestros.